Después de un peligroso viaje por mar que duró 2 años y que casi termina en tragedia, los Polo finalmente regresaron a Europa. Habían pasado 24 años desde que Marco Polo, un joven de 17 años, partió de Venecia, pero el tiempo lo había cambiado. Él hablaba con acento extranjero, vestía a la manera de Oriente y traía consigo una fortuna de joyas inimaginables. ¿Cómo reaccionó Venecia ante el regreso de estos hombres que parecían fantasmas? ¿Y por qué el final feliz de su viaje se convirtió en una nueva y cruel aventura? Es el año 1295. Los Polo llegan a Venecia. Nadie los reconoce. Habían pasado más de 2 décadas. Los familiares y amigos que quedaban los creían muertos. Los 3 hombres, con sus barbas largas y su piel curtida, vestían ropas viejas y harapientas, pues las elegantes sedas que habían traído del Khan estaban desgarradas por el viaje. Cuando dicen que son los Polo, sus familiares los miran con desconfianza. ¿Eran realmente los ricos mercaderes de antaño o eran estafadores que buscaban robar la fortuna familiar? Los Polo sabían que tenían que demostrar quiénes eran y que su increíble fortuna era real. Organizan una gran cena para sus incrédulos familiares. Al final de la comida, Marco, Nicolò y Maffeo hacen algo teatral. Se levantan y con calma toman sus viejas ropas de viaje, las mismas que parecían sucias y desgarradas. Ante el asombro de todos, comienzan a cortar las costuras de sus abrigos y túnicas. De las costuras caen cascadas de rubíes, esmeraldas y diamantes, cientos de piedras preciosas que habían cosido para protegerlas de los bandidos. La sala se llena de un brillo cegador. Los familiares ya no tienen ninguna duda. Los Polo habían regresado y eran inmensamente ricos. Marco se reincorpora a la vida veneciana, pero se siente fuera de lugar. La gente lo encuentra extraño. Habla de cosas que nadie entiende, de palacios de bambú, de ejércitos de 100.000 hombres y de papel que vale oro. Pronto los vecinos de Venecia le dan un apodo. Como él siempre usaba el número millón para describir las riquezas y el tamaño del imperio del Khan, la gente lo llama Marco Milione, Marco Millón. Para la gente, estas historias eran exageraciones locas o mentiras. La vida de Marco, que había sido espectacular en Oriente, se vuelve solitaria y ridiculizada en casa. La paz de Marco se rompe rápidamente. Venecia estaba en guerra constante con su ciudad rival Génova. Marco, sintiéndose en la obligación de servir a su ciudad, usa su fortuna para armar una galera, un barco de guerra. Marco Polo, el explorador y consejero del Khan, se convierte en un capitán naval. En el año 1298, la flota veneciana se enfrenta a la genovesa en una gran batalla naval. Marco lucha valientemente, pero la flota veneciana es derrotada. Marco es capturado y hecho prisionero. En la prisión de Génova, Marco ya no es un rico mercader ni un héroe de guerra, es un prisionero común, pero su mala suerte se convierte en la mayor fortuna de la historia. En la celda conoce a otro prisionero, un escritor de libros de romance llamado Rustichello de Pisa. Marco tiene tiempo de sobra. Le cuenta a Rustichello, con detalle y pasión, todas sus increíbles aventuras en Oriente, las ciudades de oro, el papel moneda, los ejércitos de camellos y el Gran Khan. Rustichello, fascinado, se da cuenta de que estas historias deben ser contadas. Rustichello saca su pluma. Marco le cuenta sus historias. El prisionero veneciano y el escritor toscano se unen para crear el libro de viajes más famoso de todos los tiempos. Pero, ¿quién querrá leer un libro escrito por un hombre al que todos llamaban Marco Millón porque nadie creía en sus cuentos? Marco Polo, el prisionero, tenía una historia y un compañero de celda con una pluma. Juntos, crearon una obra que los lectores europeos nunca habían visto. El libro no era solo un mapa, era un portal a un mundo mágico y real. Un mundo de especias, seda, oro y tecnologías increíbles. Pero, ¿cómo pasó el libro de ser el chismorreo de una prisión a convertirse en el bestseller medieval más importante, a pesar de que la mayoría de la gente lo consideraba un libro de cuentos de hadas? Marco pasa sus días en la prisión de Génova dictando cada detalle de su viaje. Él no solo cuenta la aventura, sino que describe los lugares con una precisión increíble. Habla de Zipango, Japón, describiendo islas llenas de oro. Habla de la India, de las perlas y los diamantes. Rustichello de Pisa, el escritor, no puede creer lo que oye, pero lo anota todo.
Juntos dan vida al libro que se conocería como Los viajes de Marco Polo, o más popularmente, El Milione, el libro de las 100.000 maravillas. Cuando el libro comienza a circular en forma de copias manuscritas, la reacción en Europa es de asombro y escepticismo. Los lectores están fascinados por las historias de alfombras voladoras, el oro de Xanadu y el dinero hecho de corteza de árbol. Pero, ¿podría todo ser verdad? Los europeos, que no habían viajado más allá de Italia o Francia, encuentran estas historias demasiado increíbles. El apodo de Marco Millón se convierte en sinónimo de mentiroso fantasioso. El libro se clasifica como una obra de ficción, un cuento para entretener, no un mapa de la verdad. Sin embargo, no todos lo desprecian. Los verdaderos aventureros, los exploradores y los marineros leen el libro con una pasión diferente. Para ellos, Il Milione no es una mentira, sino una guía. Les da nombres de puertos, distancias entre ciudades y descripciones de riquezas que valen la pena el riesgo. El libro se traduce rápidamente a muchos idiomas. Se convierte en la Biblia secreta de los exploradores. Este libro, escrito por un prisionero, se convierte en la chispa que encenderá la gran era de la exploración. En el año 1299, después de meses de encarcelamiento, la guerra entre Venecia y Génova termina. Marco Polo es liberado, regresa a Venecia, pero ahora no como un desconocido, sino como una celebridad controvertida. Es rico, es famoso y es el autor del libro más debatido de Europa. Pasa el resto de su vida como un respetado, aunque aún llamado Millón, comerciante veneciano, casándose y teniendo 3 hijas. Marco Polo muere en el año 1324. En su lecho de muerte, sus amigos y el sacerdote le ruegan que confiese la verdad, que admita que ha mentido para poder salvar su alma. Pero Marco, el gran viajero, es inquebrantable. Mantuvo su verdad hasta el final. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Solo conté la mitad de lo que vi. El resto fue demasiado asombroso para ser creído». Con estas palabras, Marco Polo selló su destino. No solo fue un viajero, sino un contador de historias que eligió la leyenda sobre la comodidad. Su libro, Il Milione, inspiraría a un joven marinero llamado Cristóbal Colón, que lo leería una y otra vez y lo usaría como mapa para intentar encontrar el camino de Marco Polo, pero en la dirección opuesta.